Por más que se observan banderas rojas en la economía estadounidense, mes tras mes observamos un crecimiento económico bastante sólido. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que no hay una recesión? Lo cierto es que no lo sé. Predecir una recesión es una de las cosas más complicadas que un analista puede hacer. Pero sí que tengo claro que en los últimos 15 años y especialmente en los últimos 3, tanto el mundo como la economía ha cambiado muchísimo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 29 de agosto de 2024 y en este momento son las 21:36 hora en España, 15:36 horario en Nueva York. El día de hoy hemos visto la reacción del mercado a los resultados de Nvidia. Ha llegado a estar el valor casi en positivo, después de que ayer cayera más de un 9% en aftermarkets, ha llegado a situarse creo que un 2 o un 1% en negativo en el día de hoy. Ahora creo que está corrigiendo un poquito más, pero bueno, de cara al final de sesión, incluso el S&P 500, que ha llegado a estar en negativo, vuelve a estar en positivo después de que casi alcanzara o se situara a menos de un 1% de máximos históricos. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de la reacción del mercado y haremos comentarios sobre esa estructura tácticamente alcista y cómo lo veo de cara sobre todo a este inicio de septiembre, que ya arranca la semana que viene. Pero vamos a centrar el vídeo en la situación de la economía estadounidense. Sí que es cierto que hay muchas banderas rojas, sobre todo por el lado del consumidor, que nos advierten de que la desaceleración es cada vez una evidencia más clara, pero por otro lado vemos como datos de Producto Interior Bruto, sí que es cierto que correspondientes al segundo trimestre del año, se muestran cada vez más sólidos. De hecho, se ha revisado al alza el dato del segundo trimestre del 2,8 al 3% y sobre todo mostrando gran fortaleza por el lado del consumo personal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los motivos para todo ello? Pues aquí es donde quiero profundizar un poquito más. Así que nada, no quiero entretenerme más, vamos con el vídeo. Vamos a echar un vistazo a la economía estadounidense, que hoy hemos conocido dos datos importantes. En primer lugar, un dato muy ruidoso, pero que nos viene muy bien para conocer la evolución del empleo en estos momentos, que son los datos de subsidios semanales, lo que viene a ser el paro semanal. El número de personas que solicitaron beneficios por desempleo en Estados Unidos cayó en 2.000 en la semana anterior, alcanzando 231.000 en el periodo que finalizó el 24 de agosto, ligeramente por debajo de las expectativas de mercado de 232.000. Mientras tanto, las solicitudes continuas aumentaron en 13.000, alcanzando 1.868.000 en la semana anterior. Se mantienen niveles máximos desde noviembre de 2021. ¿Qué me indican estos dos datos? En primer lugar, las personas que solicitaron este subsidio me muestra desempleos, ¿no? Me muestra despidos, me muestra personas que acaban de situarse en que acaban de perder su empleo y que necesitan pedir este subsidio. Y el otro, lo que me muestra es que el dinamismo del mercado laboral en este momento es bastante bajo. ¿Por qué? Porque solicitudes continuas es cuando no encuentras empleo y debes de seguir solicitando esto. Por tanto, vemos como los despidos o ese desempleo sí que es cierto que se ha frenado mucho con respecto a julio. Quizás aquí hay que tener en cuenta todo el tema meteorológico, el huracán y demás, que provocó muchos despidos a tiempo parcial y afectó mucho a la tasa de desempleo, y también creo que a este dato de peticiones iniciales. Y luego hay que tener en cuenta por el lado de solicitudes de subsidio continuas, que no ha frenado con respecto a los máximos de julio, que se mantiene ahí en niveles máximos, recuerdo, desde noviembre de 2021, lo que nos está mostrando que el dinamismo del mercado laboral realmente sí que se está frenando, como evidentemente muestran la mayoría de datos de empleo. La semana que viene ya conoceremos los datos más oficiales. Sí que es cierto que esta es una métrica bastante ruidosa, pero que nos viene muy bien, sobre todo si sacamos la media de las últimas semanas. Dicho esto, otro punto importante, o el más importante que vamos a tratar en este vídeo, es la situación de la economía estadounidense, porque en el día de hoy hemos conocido la segunda lectura del segundo trimestre del año 2024, el que va desde marzo hasta junio de 2024. Sí, bueno, desde abril hasta finales de junio de 2024. Sí, ya sé que eso ya ha ocurrido hace bastantes meses, hace prácticamente
un trimestre, pero bueno, los datos económicos son así, son muy retrasados. Por eso, de hecho, es mucho más útil seguir datos como el ISM, como PMI, y empleo. Bueno, el empleo es también muy retardado, pero datos un poco ventas minoristas y demás que nos muestran un poco más la realidad. Pero bueno, vamos a trabajar sobre esto y vamos a hacer una reflexión. El Producto Interior Bruto real en Estados Unidos creció una tasa anual del 3% en el segundo trimestre de 2024, un aumento respecto al 2,8% de la estimación inicial y al 1,4% del primer trimestre. Fíjense que salvando el primer trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2022, que aquí ocurrió una recesión técnica que no fue confirmada, pero que hubo una recesión técnica, porque se observan 2 trimestres consecutivos en negativo, sí que es cierto que la economía estadounidense ha mostrado un crecimiento, oye, quizás no espectacular o boyante como en 2021 debido a la recuperación de la pandemia, pero un crecimiento económico bastante sólido, fíjense, superando en este caso el 2,8%. Si analizamos más detenidamente los distintos segmentos, observamos que aparte del gasto personal, todos los demás componentes del Producto Interior Bruto fueron revisados a la baja. El consumo personal contribuyó un 1,95% del Producto Interior Bruto final, frente al 1,57% de la primera lectura. Es decir, fue ampliado. Aquí es donde estuvo la clave para ese dato superior a la primera revisión. Inversión fija se revisó a la baja, 0,64% desde el 0,53% de hace un mes. El cambio de los inventarios privados también se revisó a la baja, del 0,82% a 0,78%. Comercio neto también terminó restando más al resultado final, ya que las exportaciones menos las importaciones redujeron el PIB en un 0,77%, modesto deterioro respecto al menos 0,71% del mes anterior, de la primera lectura, vamos. Y por último, la contribución del gobierno también se revisó a la baja al 0,46% desde el 0,53%. Aquí tenemos la imagen con todas las contribuciones por segmentos. Vemos como en naranja, por ejemplo, es el gobierno y la parte evidentemente más importante, que es el consumo personal, que fue mínima durante el primer trimestre de 2024, vemos cómo ha vuelto un poco a expandirse. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que claro, ante esto debemos de preguntarnos, ¿recesión económica en Estados Unidos? ¿Dónde? Bueno, pues muchos inversores y analistas se plantean qué está ocurriendo. ¿Por qué no hay una desaceleración mayor en Estados Unidos? ¿Por qué no hay una recesión mayor en Estados Unidos cuando muchos datos apuntan a ello? De hecho, incluso a inicios de agosto había un gran riesgo, o el mercado empezó a descontar con esa gran liquidación de que la Reserva Federal iba retardada, sobre todo porque habíamos tenido datos de ISM manufacturero, datos de empleo bastante débiles. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este dato de Producto Interior Bruto es muy retrasado, ¿eh? Lo más probable es que estemos en una recesión, bueno, no es que estemos en una recesión, pero que en caso de que haya una recesión, estemos en una recesión y no nos enteremos por los datos oficiales hasta dentro de 6, incluso 9 meses que se confirme del todo. Pero sí que es cierto que, oye, hay indicadores mejores o hay datos económicos mejores, como son los que tratamos en este canal: ISM manufacturero, ISM servicios, sobre todo los que más actuales son. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay muchas banderas rojas. De hecho, en el día de hoy hemos conocido resultados empresariales de Dollar General, que es un minorista de descuentos, que ha reportado unos resultados empresariales catastróficos y unas previsiones a futuro aún peores, diciendo directamente el consumidor central financieramente limitado. Es decir, que ese es el motivo, que el consumidor está débil, por el que los resultados y las previsiones son tan débiles. Empecemos por el principio. Como podemos ver, la gran pata que sostiene el crecimiento económico del Producto Interior Bruto estadounidense es sin ninguna duda el consumo personal. Vemos como de un dato del 3%, casi un 2% es ese consumo personal. Incluso en el primer trimestre prácticamente era más de ese 1,4%, el consumo personal era más, 1,5%, incluso en algunas lecturas superior. Por tanto, aquí es donde debemos de ver qué está ocurriendo, porque vemos que el consumo o que el consumidor está debilitado y son muchos ya los minoristas que hablan de esta ralentización de su consumo. Bueno, desde mi punto de vista yo trato al consumidor como 3 patas fundamentales. La primera, el ahorro; la segunda, el crédito; y la tercera, el empleo. Ahorro, debido a las ayudas, tanto
los préstamos estudiantiles, por ejemplo, que se cancelaron desde la pandemia, y los estímulos fiscales, como por ejemplo los cheques que se dieron durante la pandemia, el estadounidense medio acumuló una gran cantidad de ahorro que poco a poco debería de ir desapareciendo. Esto es una realidad que cuesta ver, pero que es algo que afecta mucho. ¿Por qué? Porque el exceso de ahorro durante la pandemia fue masivo. De hecho, el estadounidense medio se encontró con una cantidad de ahorro que en muchos casos no sabía ni siquiera qué hacer. De hecho, vimos grandes entradas de dinero minorista en bolsa, sobre todo por todo esto, incluso estos cheques del gobierno, que es dinero que se da directamente a los consumidores. Evidentemente, este exceso de ahorro, ahora que son un poco tiempos de vacas flacas, pues debería de ir menguando. Pero claro, estamos viendo como el consumidor se está ralentizando, pero es que a lo mejor lo que está pasando es que se está normalizando ese ahorro, ¿no? Había mucho exceso y ahora es cuando se está normalizando. Y quizás estamos viendo una caída que debería de ser en otras circunstancias digna de una recesión, pero lo que está ocurriendo únicamente es una normalización. Esto es algo que hay que tener en cuenta, cómo la pandemia ha tergiversado un poco todas estas curvas, en este caso de ahorro. Luego la pata del crédito. Los tipos ultra bajos de los años posteriores a la pandemia permitieron financiarse muy barato tanto a empresas como a particulares. Si no requerían financiación constante a posteriori, pues evidentemente han obtenido incluso retornos de esa financiación barata. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. El mercado de segunda mano en Estados Unidos se ha quedado sin oferta. ¿Por qué? Porque muchas de las hipotecas que tenían contratadas los particulares eran a unos tipos muy inferiores a los que ofrecían en este momento las hipotecas en el mercado. Por tanto, tú, aunque quieras cambiar tu vivienda, no vas a cancelar tu hipoteca al 2-3% para suscribir una hipoteca al 7%, ¿no? Este ejemplo se usa también mucho para las empresas. Hay muchas empresas que se financiaron a tipos muy bajos y que incluso sacaron retorno a ese efectivo debido a la drástica subida de tipos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Warren Buffett, que tiene un 25% de la capitalización bursátil en efectivo y tiene la compañía, o tiene las acciones de Berkshire Hathaway en máximos históricos, porque está ofreciendo retorno ese efectivo, ¿no? Y esto, evidentemente, era una de las partes, sobre todo, fundamentales que explicaron ya en verano de 2023 por qué no había recesión económica. Sí que es cierto que, por ejemplo, por la parte empresarial, muchas compañías se han beneficiado de todo esto, pero también hay otras muy perjudicadas, sobre todo las más pequeñas, las que requieren financiación constante, evidentemente se han visto muy afectadas por estas grandes subidas de tipos y por esas restricciones o financiación mucho más cara que a la que quizás no tienen ni siquiera acceso. Y al igual que las compañías, los particulares. Ahora hablaré de ello. Luego también tenemos el empleo. Mientras el empleo se mantenga ajustado, el consumo seguirá fortalecido. Y sí que es cierto que estamos viendo cómo la tendencia está cambiando, cómo sobre todo es más difícil encontrar empleo, pero de momento los despidos no se han acabado disparando. Vemos ahí esas solicitudes iniciales, como sí que es cierto que se mantienen alrededor del rango de máximos de agosto de 2023, pero siguen siendo niveles extremadamente bajos. Es decir, oye, aunque podamos estar viendo señales de alarma en el cambio de tendencia, de momento el empleo no está dando grandes señales de preocupación. Sí que es cierto, como digo, que ese dinamismo del mercado laboral que veíamos tan fuerte en la pandemia y en años posteriores, también pues por esa financiación barata y porque muchas compañías tenían mayor poder adquisitivo para invertir, pues vemos cómo ese dinamismo está frenando, pero de momento no es algo tan grave como para despidos, para que se generen despidos masivos. Como digo, de momento, evidentemente la tendencia sí que vemos que claramente va hacia ahí. Como ven, las tres patas están dando claras señales de agotamiento. Sin embargo, considero que no lo están haciendo de forma uniforme en todas las clases sociales. Sinceramente, soy de los que piensa que sí que hay recesión en algunas clases sociales en Estados Unidos, al igual que pienso que sí que han pasado una recesión las pequeñas compañías estadounidenses. Ahí tenemos el Russell 2000, como ahora parece que sí que ha despertado, pero ha estado durante 2 años situándose a más de un 20% de máximos históricos, mientras que el S&P 500, el principal índice bursátil americano, o el Nasdaq 100, marcaba máximos tras máximos, sobre todo impulsado por las grandes tecnológicas, ¿no? Yo creo que hay una separación bastante grande entre las grandes y los pequeños, y lo mismo pienso que está ocurriendo en la sociedad. Los ricos se han hecho evidentemente más ricos y los pobres les está costando mucho, incluso la clase media ha desaparecido y los pobres les está costando mucho alcanzar esos niveles
medios, ¿no? O aspiracionales que tienen. Por tanto, sí que pienso que hay una desaceleración económica, incluso, como digo, recesión en algunas clases sociales en Estados Unidos. Otro punto a comentar es que todo ha cambiado en los últimos 15 años y se ha acelerado aún más en los últimos 3 años. No me gusta decir que esta vez es diferente, pero quizás esta vez y a partir de ahora quieren que sea diferente. Indicadores económicos que antes siempre acertaban, como la inversión de la curva de tipos o la regla SAM, quizás en este momento no lo están haciendo. Estamos viendo como la curva de tipos lleva más tiempo invertido que nunca. Evidentemente ahora se va a desinvertir y posiblemente lo haga de una forma muy brusca debido a las bajadas de tipos y a que el rendimiento a corto plazo va a caer. Y también debido a que tema deuda y demás puede que haya una presión a la baja para el precio de los bonos a largo plazo. Por tanto, la curva de tipos se puede desinvertir de una forma muy rápida y quizás este indicador que siempre había predecido una recesión no lo haga. Lo mismo ocurre con la regla SAM. No lo digo yo, lo dice la misma SAM, la misma creadora de esta regla, que en estos momentos la situación del mercado laboral, pese a que se haya activado esta regla SAM, puede que se deba más bien a la parte de la oferta y no a la demanda, como en otras ocasiones, puede que se deba o que se vea afectada por toda esta gran oleada de inmigración que ha llegado en los últimos 3 años y que está haciendo que el mercado laboral tenga mucha menor calidad, pero se mantenga mucho más dinámico. De ahí, por ejemplo, el gran auge del empleo a tiempo parcial. Por tanto, creo que en los últimos 15 y sobre todo 3 años, tanto el mundo como especialmente la economía ha cambiado muchísimo. Fíjense, vamos a hablar un poco de política monetaria. Aunque la Reserva Federal hable o sepamos teóricamente que está llevando a cabo políticas monetarias restrictivas con una subida de tipos y con reducción del balance de la Reserva Federal, como podemos ver aquí, tenemos que tener en cuenta que la liquidez neta de la Reserva Federal, que no es solo el balance, no está cayendo. De hecho, dentro de la liquidez neta de la Reserva Federal podríamos incluir también todo el tema del repo inverso, que es dinero que se ha aparcado ahí para obtener retorno, y es dinero sobre todo que viene de ese exceso de ahorro de tanto particulares como empresas también, porque son fondos monetarios los que invierten en este repo inverso, los que es ese exceso de ahorro lo que está también ahora desapareciendo o volviendo a la normalidad, y puede que esté también drenando de liquidez al mercado, ¿no? Por tanto, aunque la liquidez neta de la Reserva Federal aunque el balance de la Reserva Federal, como veamos aquí, lleve desde 2022 a la baja, sobre todo desde marzo de 2023, cuando tuvo que hacer la Reserva Federal esa inyección, que no es una inyección porque es dinero que va a desaparecer, de emergencia para salvaguardar a los bancos regionales, sí que es cierto que desde entonces el drenaje, el repo inverso, también la cuenta del tesoro, hicieron que la liquidez neta de la Reserva Federal aumentara. Por tanto, el gráfico que vemos semanalmente sobre la liquidez neta de la Reserva Federal, vemos que desde entonces está al alza, a diferencia del balance, que muchos lo interpretan como el único gráfico de liquidez de la Reserva Federal, que está a la baja. Por tanto, que teóricamente llevan políticas monetarias restrictivas, no está siendo del todo así, y ni mucho menos si hablamos de la liquidez global. La inflación monetaria es algo que no se va a detener y se ha descubierto un método muy efectivo para evitar crisis. ¿A cambio de qué? A cambio de devaluar, a cambio de que nuestras divisas fiat pierdan cada vez más valor. Fíjense, les voy a dejar un extracto que ya hablamos en su día hace unas semanas cuando hablaba de por qué pienso que el oro y el Bitcoin son la mejor cobertura para esta inflación monetaria, que es de Michael Howell. Fíjense, relación entre deuda y liquidez. El stock de deuda mundial y el conjunto de la liquidez global están estrechamente vinculados. La deuda debe ser pagada o refinanciada. Dicho de otra manera, con 350 billones de dólares en deuda privada y pública pendiente, con un vencimiento promedio alrededor de 5 años, esto significa que 70 billones de dólares tienen que ser refinanciados cada año. Según cálculos de Michael Howell, 75 de cada 100 dólares transaccionados en los mercados financieros mundiales ahora representan una transacción de refinanciamiento de deuda. La relación entre deuda mundial y liquidez fluctúa en torno a la relación de equilibrio cercana a 2,5 veces. En otras palabras, cada $1.000 de nueva deuda, que es un poco lo que sostiene toda esta economía mediante ayudas, mediante estímulos, mediante todo este exceso que hemos hablado de la pandemia, debe ser pagado con $400 de liquidez para ayudar a refinanciarla.
Cuando la liquidez es insuficiente, los problemas de refinanciamiento desembocan en crisis financieras, y cuando la liquidez es abundante, pueden formarse burbujas financieras. Esto es el ciclo de liquidez global, y sin ninguna duda creo que en estos momentos es el mejor indicador para saber si va a haber una recesión o si va a haber algún problema económico. Mientras que la liquidez global aumente, y todo pinta que el segundo semestre del año 2024 va a aumentar considerablemente, mientras que la liquidez global aumente, no hay problemas. ¿Por qué? Porque es un poco el paraguas que salvaguarda todos los problemas que están ocurriendo en la economía. Fíjense, a partir de aquí que viene, mirando hacia el futuro, la deuda está aumentando a un ritmo vertiginoso y fuera de control. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que la relación entre deuda pública estadounidense y Producto Interior Bruto se duplicará para 2050, acercándose a un 250% del Producto Interior Bruto. Evidentemente, no es lo mismo tener un crecimiento económico sin apenas tanto por ciento sobre o sin apenas tanto por ciento de deuda sobre este crecimiento económico que obtenerlo con un 250%. Dicho de otra manera, un crecimiento anual nominal del Producto Interior Bruto del 5 o 6% implica que la deuda del gobierno crecerá 10-12% cada año en promedio. ¿Observan ahora por qué el crecimiento económico se mantiene? La liquidez tendrá que igualar estos incrementos para mantener una relación estable entre deuda y liquidez, lo cual, como hemos argumentado, es esencial para asegurar que las deudas puedan refinanciarse. Esto básicamente significa mayor inflación monetaria, que significa una mayor pérdida de poder adquisitivo por parte de nuestras divisas, tanto del euro como del dólar, como de todas las divisas del mundo. Sinceramente, no sé cómo acabará esto, no sé si habrá desaceleración económica y recesión en los próximos meses, en los próximos años. Creo que predecir una recesión económica es bastante complicado. No sé si vendrá un cisne negro, porque un cisne negro no se puede adivinar. Evidentemente, tengo la sensación de que puede venir un cisne negro. No puedes tener la sensación de que viene un cisne negro. Un cisne negro no se espera. Se puede, oye, algunos analistas logran atinar con él, pero no es cuestión de estar aquí hablando constantemente de que va a venir un cisne negro. No sé lo que va a ocurrir. Lo que sí que sé es que la inflación monetaria va a ir cada vez a más y hay que cubrirse sobre esto. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues invirtiendo. ¿Cuáles son los principales activos que cubren de esta inflación monetaria? Especialmente el oro, y también en estos momentos el Bitcoin pues está opositando para ello. De momento, en toda su vida o en la corta vida que tiene el Bitcoin, la verdad que ha actuado bastante bien. Fíjense en imagen que tenemos en amarillo o en naranja una relación de oro y de criptos, y en negro el aumento de la liquidez global. Fíjense cómo ha sido ha aumentado especialmente en los últimos 15 años, sobre todo desde el año 2008, y todo pinta que va a ir a más. Sin duda, este es el paraguas que ayuda a que la economía no tenga dificultades, o que cuando las hay, como por ejemplo en la crisis financiera de 2008 o en la pandemia, se logre salir de una forma mucho más fuerte. Así que nada, oro, Bitcoin, cobertura frente a inflación monetaria, cobertura frente a la devaluación de nuestras divisas. Considero que son muy buenos activos, evidentemente no para que vendas todo y compres oro. Bueno, si quieres hacerlo lo haces, pero sí que es cierto que lo veo muy útil sobre todo para integrar en carteras. Creo que esa cartera 60-40, también lo hablaba Michael Howell, tiene los días contados. No te estoy diciendo que vendas todos tus bonos ahora mismo, que es una buena oportunidad o que están en una buena situación y posiblemente se revaloricen, pero sí que es cierto que la cartera tradicional 60-40 que utilizan muchos gestores o muchos asesores de carteras, pues quizás tienen que darle un cambio para integrar una parte en oro. Quizás Bitcoin no os interesa por una mayor volatilidad todavía en estos momentos, pero sí que el oro parece interesante. Dicho esto, que ya me he enrollado bastante, vamos a hablar de la reacción de Nvidia y del comportamiento del mercado. Fíjense que el mercado ha cerrado plano el día de hoy y nos vamos a ver a Nvidia, que ha cerrado con una caída de un 6,36%, y eso que ha llegado a estar, como digo, casi en positivo. Tras la presentación de resultados de ayer llegó a caer un 9%. Los resultados fueron espectaculares, la verdad que hay poco que decir sobre los resultados de Nvidia. Sí que es cierto que, bueno, pues al tener una reacción el mercado negativa, pues hay que buscar un poco el motivo para esta
caída. Podríamos hablar de que las previsiones para el próximo trimestre, bueno, pues fueron buenas, pero no fueron excelentes, como comentaba en el vídeo de ayer, ¿vale? Podríamos hablar de ello, podríamos hablar que el trimestre que viene ya nos espera que crezca a triple dígito, ¿vale? Ok, podemos hablar de ello. También podemos hablar de que Nvidia reconoció que había problemas en la producción de sus nuevos semiconductores, pero sí que es cierto que en la conference call dejó claro que la demanda para estos nuevos semiconductores es mayor que la oferta que van a poder producir. Es decir, sería morir de éxito, ¿no? Es decir, vale, tienes problemas, pero es que ya lo tienes prácticamente todo vendido. Algunos apuntes extra que nos daban desde Goldman Sachs, fíjense, decían: creemos que la reacción negativa en el precio de después de horas es una respuesta a la perspectiva de margen bruto de la empresa. En su modelo, Goldman Sachs reduce las previsiones de margen bruto en 200 puntos básicos. Bueno, sí que es cierto que Nvidia habló de que espera un margen de todo el año de un 70%, quizás inferior a ese 75% que esperaban muchos analistas. La guía de EPS implícita para el próximo trimestre está un 2% por encima del consenso. No es un resultado espectacular. Vale, ok, pues es que tenemos que buscar cosas que son buenas, pero que no son espectaculares para justificar esta caída. Y luego esto sí que es cierto que tiene mucho más sentido. Muchos de los precios objetivos con calificación de compra por parte de los sell side están en el rango de 130 a 135. Es decir, que no hay tanto potencial teórico fundamental para ir al alza. En definitiva, creo que hay que tener en cuenta que las expectativas eran muy altas y que el posicionamiento, aunque tenía margen para sorprender al alza, bueno, pues también era elevado, 8,5 sobre 10. Los resultados son muy buenos, pero parece que no suficientes para provocar saltos al alza del 10%. Aún así, considero que tampoco son suficientes para producir caídas del 9%, como veíamos ayer en el After Horas, o incluso como hemos visto al cierre de un 6,36%. Fíjense, sí que es cierto que pienso que Nvidia ha ofrecido un retorno de más del 150% en lo que va de año 2024 y que no hay que precipitarse. De hecho, está aumentando entre muchos operadores la estrategia de operar un rango lateral en Nvidia. En estos momentos está cotizando a 39 veces, es decir, un 9% por debajo de su mediana de 3 años. Fíjense lo que nos dicen muchos operadores sobre el rango lateral que acabo de mencionar. Desde JP Morgan, la única preocupación que escucho con frecuencia es que veamos una repetición del segundo semestre de 2023, donde Nvidia se negoció lateralmente durante un periodo prolongado. Nos dice Spotgamma, cortesía de JJ, mi compañero de Serenity Markets. Nuestra interpretación del posicionamiento actual es que los traders ven a Nvidia con un potencial limitado al alza, con una resistencia aumentando alrededor de 140. Esto se debe a que muchos están vendiendo opciones de compra, lo que frena el crecimiento. En el lado negativo, la presión aumenta hasta 110, pero se reduce por debajo de 100, lo que sugiere que el precio podría moverse bastante entre 120 y 110. Sin embargo, no hay muchas apuestas para una caída por debajo de 100. Si Nvidia baja más, podría arrastrar al mercado de acciones en general hacia abajo. La verdad es que la teoría de un rango lateral tiene bastante sentido. Yo me marcaría por abajo el nivel 110, 115 y por arriba el nivel 140. Estos son los niveles cuantitativos más importantes. Si se pierden ya esos niveles, pues oye, empezaríamos a o alarmarnos para bien o alarmarnos para mal. Lo cierto es que la volatilidad ha bajado bastante en el día de hoy. Fíjense que el VVIX en este momento se encuentra por debajo de 100, 98. Bueno, ha llegado a bajar más, ha llegado a estar en el rango de 94. De hecho, el S&P 500 ha llegado a estar casi a un 1% de máximos históricos el día de hoy. La clave para que el S&P 500 pueda marcar máximos históricos, sigo pensando que está en los 7 magníficos. De hecho, el S&P 500 equiponderado ha marcado nuevos máximos el día de hoy. El S&P 500 no ha logrado alcanzarlos, pero sí el equiponderado. Y la clave está en los 7 magníficos. Han llegado a estar al alza el día de hoy, sobre todo impulsados por Apple y por Microsoft, pero se han ido viniendo abajo. Y es que está ocurriendo aquí algo extraño, sobre todo con Apple, Microsoft y también Nvidia. De hecho, Nvidia, como digo, ha estado un 1 o 2% abajo y ha empezado a caer, sobre todo cuando han aumentado los rumores de que podría invertir en OpenAI. OpenAI, la principal empresa un poco disruptora de todo el tema de inteligencia artificial por el lado de servicios, y que creo que Microsoft es propietaria de un 40-49%, creo que no tiene la totalidad, pero sí un 49%, va a hacer una nueva ampliación de capital
y había fuertes rumores de que Apple entrara como inversor. Eso yo creo que ha sido lo que ha impulsado a Apple a subir más de un 2% el día de hoy, pero cuando ha empezado a salir competencia, se ha empezado a comentar muchos nombres, también Nvidia, que podían invertir en la compañía, se ha venido abajo. La verdad que no sé muy bien por qué, si esta es la razón fundamental o si simplemente se debe a una caída pues un poquito más por ese volumen tan bajo, resultados de Nvidia y demás. La verdad es que el mercado ha cerrado prácticamente plano en el día de hoy, por tanto no hay mucho más que reseñar. Desde mi punto de vista, esa estrategia tácticamente alcista que venimos hablando desde las últimas ya casi 3 semanas se mantiene. De momento no se ha roto nada. Tácticamente seguimos siendo alcistas. Hoy casi se ha situado a un 1% de esos máximos históricos. Lo que pasa que deberíamos de obtener impulso por parte de los 7 magníficos para lograr esos máximos, que como digo, el S&P 500 equiponderado lo ha logrado. Así que nada, dicho esto, voy a pegar un comentario rápido al cierre de sesión y me despido porque no tengo mucho más tiempo. Los índices europeos fueron al alza, de hecho el Eurostock 600 logró casi su mayor cierre histórico, si no lo ha logrado. El DAX alemán marcó nuevos máximos históricos, sorprende sobre todo teniendo en cuenta que su economía no termina, ni mucho menos de levantar cabeza. CAC francés también un movimiento bastante fuerte, IBEX 35 no tan fuerte, pero bueno, sí que cerquita de esos máximos previos del 6 de junio, Reino Unido ligeramente al alza también, Italia, Suiza, Países Bajos, todos los índices europeos la verdad que han ido considerablemente al alza, marcando en algunos casos niveles récord. Otros, como por ejemplo el CAC francés, más afectado por esas elecciones europeas y también elecciones francesas, pues sí que es cierto que ahora mismo obtienen retorno positivo en el año 2024, pero un poco más rezagados. Como vemos, Europa acompaña mucho el movimiento visto y tan fuerte en las últimas sesiones, en el último mes en Estados Unidos. Observando Estados Unidos, como digo, ya 12 minutos posterior al cierre, vemos como el Dow Jones ha marcado nuevos máximos el día de hoy, subía un 0,59. El S&P 500 ha cerrado plano, fíjense que ha marcado o ha alcanzado este nivel de 5.650, evidentemente en ese nivel hay bastantes órdenes, por tanto, oye, sí que es cierto que la estructura tácticamente es alcista y que no haría falta mucho para romper esos máximos, pero oye, que menos que un acompañamiento de sus principales valores, como son los 7 magníficos, que en este momento están siendo más un lastre que un impulso para el mercado. Fíjense, el equiponderado cierra subiendo un 0,37, su mayor cierre histórico, marcando nuevos máximos históricos en el día de hoy. Nasdaq, en cambio, ha estado en positivo y cierra ligeramente en negativo, mientras que el Russell 2000 cierra subiendo un 0,66 pese a que se ha venido a la baja. Fíjense los market leaders. Cierra el ETF los 7 magníficos un 0,41 abajo. Fíjense que prácticamente desde el jueves pasado está ofreciendo un retorno negativo. Sí que es cierto que ha tenido desde el 5 de agosto un movimiento muy fuerte, los 7 magníficos, y esto parece más bien una corrección para un nuevo impulso. Como digo, la estructura tácticamente alcista hasta mediados de septiembre de momento no ha cambiado. Sí que es cierto que puede verse muy movida por todos los datos económicos que se van a ver, y todo eso pues evidentemente va a afectar, pero mientras que no se pierda ese 5.500 en el S&P 500, la estructura tácticamente alcista de momento se mantiene con bastante fortaleza. Apple, que ha llegado a subir más de un 2%, fíjense que finalmente cierra con un 1,46, lo mismo Microsoft, todo relacionado un poco con esas noticias que salían de OpenAI. Nvidia, ya ahí la vemos, 6,38, 117, rango 110-120, rango 110-140, un poquito más amplio, es un poco lo que se espera. Amazon 0,77, Google 0,67, también después de subir ambas más de un 2%, Meta 0,28 y Tesla 0,26. Vemos cómo se han ido viniendo abajo. Hay que tener en cuenta también que el lunes que viene es festivo en Wall Street, quizás también, oye, ese bajo volumen, operadores de vacaciones, quieren cerrar un poco beneficios, rebalanceos también de final de mes, puede estar afectando. Como digo, por buscar un poquito excusas a esta mínima caída que de momento yo creo que se debe sobre todo a ese movimiento, los 7 magníficos,
y que se mantiene la estructura tácticamente alcista. Rendimientos americanos a 10 años. Ha habido una mala subasta a 10 años, pero bueno, de momento no muestran un gran alza, la verdad, sin grandes cambios y sobre todo descontando ya esa primera baja de tipos. Tanto el VIX, bueno, el VIX fue a la baja, pero el VVIX fue a la baja y luego retomaron un poquito a última hora, ambos, por tanto, bueno, cuidadito, VVIX, opciones sobre el VIX, por encima de 100 es un nivel de volatilidad bastante elevado. El oro, nuevos máximos históricos, ha marcado el día de hoy, casi un cierre histórico, principal cobertura frente a la inflación monetaria. Bitcoin, además de eso, también en estos momentos pienso que está actuando como un indicador del riesgo bastante claro, y sí que es cierto que no lo ve claro, le cuesta situarse por encima de los 62.000 dólares. El dólar, por hacer un último comentario, sube un 0,33%, segundo día consecutivo al alza, y fíjense el euro cómo ha corregido casi a mínimos de 10 días frente al dólar en apenas dos sesiones. Bueno, sí que es cierto que el dólar descuenta evidentemente esas bajadas de tipos de la Reserva Federal, evidentemente ese es el principal factor a la baja. La verdad que no apostaría por otra divisa, ya que tanto el Banco Central Europeo como la Libra, por ejemplo, pues sí que es cierto que también van a iniciar, bueno, van a seguir con ese ciclo de bajadas de tipos. Así que nada, tienen todos los datos. Un último comentario: para mañana conoceremos datos de PCE, de inflación por el lado del consumidor. Sí que es cierto que no es un dato muy importante, a no ser que haya grandes sorpresas. Oye, si te sale un dato con una sorpresa muy fuerte frente a lo esperado, pues sí, pero la verdad que el foco de la Reserva Federal y del mercado en este momento está más bien por el lado del empleo que por el lado de la inflación. También conoceremos la inflación en la eurozona. Así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.